8:09 de la mañana, estamos en vivo, esto es Buenos Días por BPI TV. Continuamos con nuestro segmento de entrevistas para hablar de la evolución del comercio informal en Venezuela y más que nada en este último año. Tenemos con nosotros el día de hoy el economista Arlan Narváez. Arlan, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Sí, ya te estoy oyendo. Ahora sí yo también te estoy oyendo. Bienvenido. Para poner un poco en contexto a nuestra audiencia, pudiésemos hablar de cómo ha sido la evolución de la economía informal en Venezuela en estos últimos 5 años, por ejemplo. Sí, bueno, hay en líneas generales el problema de la economía informal no es fácil de identificar, entre otras cosas porque las estadísticas oficiales están muy rezagadas. Ese es el primero de los aspectos. El segundo de los aspectos es que se trata de una situación compleja porque el mercado laboral tiene aspectos encubiertos y entonces hay personas que están empleadas formalmente, pero que como no le alcanzan sus remuneraciones, no le alcanzan los sueldos y salarios, entonces se dedican a otras actividades en lo que se conoce como economía informal. En líneas generales, la evolución ha sido más o menos, o sea, en términos de las estadísticas que se disponen, en términos de las estadísticas que se disponen, se ha mantenido más o menos la economía, la medición de la economía informal alrededor del 50%, 50, 40, más o menos en ese rango. El problema está en lo que yo le estoy diciendo, que el, el, el deterioro de las condiciones del mercado de trabajo realmente no permiten apreciar cuál es la verdadera magnitud y significación de el mercado laboral en lo que se conoce como economía informal. Claro, Entonces, las cifras que se presentan eh, lo más reciente que hay es lo que dio la encuesta de condiciones de vida hecho por las universidades nacionales, la Universidad Católica, la Universidad Simón Bolívar, principalmente la Universidad Católica en los últimos años, pero con la universidad, con el aporte de la Universidad de la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Central. Allí se revelan algunas cifras que lo colocan casualmente en ese entorno, en 48.3%, con pequeñas variaciones desde los años, en los años que han pasado. Pero de esa misma época es la última información que se tiene del Instituto Nacional de Estadística de Venezuela, que ubica la economía informal también más o menos en ese entorno. Para el año 2023, que es la última fecha, que también la fecha en la cual se hizo la medición de COVID, lo ubica alrededor del 46%, que es consistente con el 48% que reveló en COVID. Ahora, yo creo que el problema más grave es cómo se mide eso. O sea, eh, los patrones estadísticos, un profesor universitario, por ejemplo, que gana sueldo, le pagan sueldo de hambre, que tiene que completar su actividad docente en lo que se conoce en la economía informal, trabajando como taxista o vendiendo diferentes otras cosas. Allí lo que se procesa no es su participación en la economía informal, lo que se procesa es su empleo formal dando clases en la universidad. Con los empleados públicos es más o menos común que una cantidad considerable de empleados públicos, dadas las bajísimas remuneraciones del sector público, pues haya muchas personas que se dedican a vender diferentes objetos, incluso en el lugar de trabajo, que llevan tortas, que llevan dulces, que llevan panes artesanales, etcétera, etcétera. Y entonces eso no se está procesando dentro de las cifras de la economía informal.
Claro, entiendo. Hay muchas personas en Venezuela que han optado por los bajos salarios de desarrollar emprendimientos, pero quisiera que habláramos un poco acerca de las ventajas y desventajas de desarrollar un empleo desde el punto de vista informal versus las rigurosidades que tienen esos empresarios que han constituido una empresa como tal. Sí, bueno, el problema de la economía informal tiene muchas aristas. Es un problema más o menos complejo por la forma como afecta los diferentes niveles de la economía. Por lo pronto, hay algo que es muy importante. El principal elemento negativo que se suele aducir de la economía a la economía informal es que los trabajadores informales no están protegidos por la seguridad social. Pero en el caso venezolano, en donde la seguridad social es está tan deteriorada y es tan precaria, pues prácticamente eh, quedan exactamente en las mismas condiciones. Es más, de hecho, hay algo que es significativo. Un trabajador formal tiene que hacer aportes al seguro social, es decir, a la seguridad social. Y también, por supuesto, el patrono tiene obligaciones de hacerlas. Eh, Eso llevaba a que durante mucho tiempo, antes de que llegara la gente que está actualmente en el poder, el Seguro Social tuviera su propia red de salud y de atención médica para las personas que estaban inscritas en el Seguro Social, es decir, para las personas que estaban cotizando, que con su trabajo estaban aportando. Eso ahora toda la red de salud del Seguro Social está abierta para cualquier persona que requiera atención. Por un lado, eso es bueno porque se expanden las posibilidades de la seguridad social global, pero para las personas que están cotizando es sumamente negativo, porque no es lo mismo que usted tenga que esperar por una cita para un dentista. eh, en donde las otras personas que están en fila para esa misma cita son afiliados al Seguro Social, es decir, son menos que esté abierto para todas las personas que necesiten atención odontológica. Entonces eso ha deteriorado muchísimo la razón de ser de la seguridad social derivada del trabajo, derivada del empleo. Entonces, en esas condiciones, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Pues que la ventaja que tenía el trabajador formal en términos de seguridad social, pues ahora en esos mismos términos la tiene también un trabajador informal. Entonces eso ha deteriorado Claro. las condiciones, las diferencias entre una cosa y la otra, y ya no se puede decir en Venezuela que ya no se puede decir en Venezuela que el, la principal desventaja del empleo informal es que no tienen condiciones de seguridad social. Agregado a eso, una cosa que es importantísima. Una de las ventajas que tienen los empleos formales es que tienen la posibilidad de sus prestaciones sociales, las prestaciones sociales que al final de su vida laboral se les pagarán. Sin embargo, con el deterioro que han tenido las condiciones económicas en Venezuela, esa seguridad social es prácticamente inexistente. Yo le voy a dar un ejemplo. Yo tengo 52 años como docente universitario. ¿Ok? Ujú. En esos 52 años como docente universitario, mi seguridad social para las prestaciones la procesan por el sueldo el sueldo que a nosotros se nos paga, pero es el sueldo formal. Entonces, mi sueldo formal está alrededor de los $27. Y luego hay un proceso de bonificación que no tiene ningún tipo de incidencia en la seguridad social. Y al final, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Lo que terminó ocurriendo es que
en condiciones normales, por lo menos como ocurría antes de que llegara la gente que está en el poder, antes de que llegara al poder, pues antes eh, se computaba, se procesaban todos los ingresos de la persona y uno se jubilaba y se le daban prestaciones sociales por todo ese monto. En este caso, yo recibo $25 como sueldo y ahí se me procesan las prestaciones sociales y lo complementan con una serie de bonos que hacen que mi remuneración llegue a alrededor de $130 a $150 al mes. En condiciones normales yo debería recibir prestaciones sociales al final de mi vida útil, cuando yo me jubile, a pesar de que la jubilación es para los viejos. Debería recibir prestaciones sociales sobre toda mi remuneración, es decir, sobre $150 dólares que yo recibo entre sueldo y bonos. Pero la voy a recibir únicamente sobre 27 dólares, que es la remuneración que tenemos los profesores universitarios desde hace casi 1000 días estancada allí, igual que el salario mínimo, igual que las remuneraciones a los trabajadores del sector público en general. ¿Qué es lo que hace eso? Esa es una de las manifestaciones claras de cómo en estos años se han deteriorado dos aspectos que son importantísimos. El primer aspecto es el valor del trabajo y el segundo de los aspectos es la representación del salario. Esas son dos cosas que prácticamente han sido arrasadas. La remuneración que está recibiendo el trabajador en Venezuela, sobre todo el sector público, que está bonificada, es decir, que no cuenta como sueldo para todas sus prestaciones sociales, para todos sus beneficios sociales, está muy afectada y por lo tanto queda prácticamente en condiciones muy similares a las condiciones de un trabajador informal. Eso es un estímulo muy grande para el trabajo informal porque en tiempos de inflación en líneas generales, pero de cualquier manera, en cualquier época, si usted recibe una mayor remuneración trabajando como informal y no tiene los beneficios de la seguridad social, pues entonces la más alta remuneración que usted recibe en el sector informal de alguna manera compensa los eventuales beneficios que tendría la seguridad social. Ese es uno de los perjuicios más grandes que se le ha causado al mercado laboral. Es algo que es muy curioso, y lo digo sin que me queden pelitos en la lengua, porque una de las cosas que yo no entiendo es cómo alguien se dice que es obrero y que fue trabajador sindical, ha contribuido a acabar con el valor del trabajo y a acabar también con el valor del salario. Eso es algo completamente incompatible, eso es algo imposible de entender. Claro, por eso mucha gente dice, bueno, ¿para qué estudiar 5 años en una universidad, hacer posgrado, más de 40 años de experiencia para ganar de pronto $25? Y partiendo de este punto, esa gente de la cual usted habla que están dentro de la economía informal, ¿han sacrificado entonces beneficios a futuro para resolver lo inmediato, para buscar incrementar lo que ganan mensualmente por la situación país, correcto? Así es. Pero también hay otra cosa allí que tiene que tomarse en consideración. Eh, es verdad, o sea, el refrán dice, más vale pájaro en mano que 100 volando. ¿Qué es lo que eso quiere decir? En estos términos de lo que nosotros estamos hablando. Quiere decir que yo prefiero tener ahorita mayores ingresos que esperar que en el futuro tenga yo mayores ingresos. En la mayor parte de los países en donde hay una organización social en favor de las personas, uno de los aspectos que se trata de estimular es la responsabilidad de las personas.
y una de las responsabilidades que se trata de estimular es su responsabilidad hacia el futuro. La seguridad social es algo muy importante, pero le puedo citar, por ejemplo, el ejemplo de Taiwán. En Taiwán, en la República China, en Taiwán, eh, el, la, las personas tienen su propia responsabilidad para hacer los ahorros para las eventualidades futuras. Un ejemplo, nace un hijo y entonces desde el momento en que nace el hijo constituyen un fondo para pagarle la mejor educación que pueda recibir su hijo. Asimismo, eh, se suscriben a planes de seguridad social hacia el futuro para que tengan, para que tengan esas prestaciones hacia el futuro, es decir, que tengan un fondo para vivir, para que tengan, que son algunas de las prestaciones que da la seguridad social, solo que en esos casos, no solamente el ejemplo que estoy dando de Taiwán, sino de muchísimos otros países en el mundo, el aporte de la persona, la responsabilidad de la persona de velar por su futuro, pues es una de las cosas que le garantiza esas mejores condiciones de vida. Nosotros Claro. en Venezuela, lamentablemente, hemos sido educados sacrificando esa responsabilidad porque como somos un país rico, entonces papá Estado tiene que proveernos absolutamente todo y no se estimula la responsabilidad personal. Es muy bueno que el Estado atienda las necesidades de la población, muy particularmente las necesidades de los más débiles. Pero cuando eso no es así, pues entonces tenemos el peor de los dos mundos, porque no tenemos un mundo en donde la gente se protege hacia el futuro por la responsabilidad de entender que tiene que protegerse hacia el futuro, ni tampoco tenemos la seguridad social que nos ofreció el Estado, o que nos ofreció el hecho de ser venezolano, que nos ofrece la legislación. Claro, y de pronto los jóvenes que emprenden en Venezuela no están pensando en esa seguridad futuro, sino buscando la manera de subsistir y de resolver en este momento. Pero partiendo del caso Bueno, específico, adelante. sí, sí, no, le iba a decir que allí me está tocando una tecla muy dolorosa como profesor universitario. Ese es uno de los aspectos que nosotros vivimos permanentemente en la universidad, el desaliento de las zonas en líneas generales a cometer carrera universitaria. ¿Para qué? ¿Para qué voy a cometer una carrera universitaria si no voy a conseguir empleo? Yo prefiero irme rebuscando, hacer emprendimientos, etcétera, etcétera, en lugar de sacrificarme, de quemármelas durante años y años para encontrarme con que no soy apreciado en el mercado de trabajo. Déjeme hacerle una acotación para que usted se haga una idea. Yo estoy dando clases en la universidad, tengo 52 años dedicados a la universidad, pero es fundamentalmente porque yo estoy absolutamente comprometido con la formación de los dirigentes futuros del país. Pero esas $25 en que me pagan a mí como sueldo en la universidad, cualquier otra universidad del mundo lo apreciarían por encima de los $7,000 como me pagaban en la Universidad de Glasgow durante varios para que no, yo no soy un advenedizo, yo tengo 2 carreras universitarias, tengo 4 posgrados internacionales, 2 de la Universidad de Cornell y 2 de la Universidad de Glasgow, tengo un doctorado en la Universidad de Glasgow y tengo cursos de especialización en diferentes otros países del mundo. Entonces, realmente eso no se valora en Venezuela para absolutamente nada en el sector público. Claro, no hay reconocimiento a la meritocracia. Arlan, gracias por ir analizando lo que ocurre en Venezuela en materia económica. Feliz día. Igualmente, estoy a la orden en la Universidad Central de Venezuela y en la Universidad Metropolitana.
Muchísimas gracias. Era Arlan Narváez, economista venezolano, hablando sobre esta realidad, este incremento del comercio informal en estos últimos años en Venezuela versus el sector empresarial y cómo esto afecta toda la dinámica de la economía. Hacemos una breve pausa comercial, ustedes no se aparten. Al regreso mucho más de Buenos Días por BPI TV.